Ya ha llegado acá al panel Roberto Rojas. ¿Cómo estás, Roberto, presidente de Conupea? ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Encantado de estar acá y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar obviamente de las pymes y qué ha pasado con todo el... Bueno, hemos abandonado un poco el tema porque hemos estado tan insertados también en lo político que de alguna manera... habíamos dejado el tema un poco de las pymes y bueno, todo lo que estaba pasando también con las 40 horas, ¿cierto? Y con las cosas, los cambios que se han hecho. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿En qué conversaciones están con el gobierno? ¿Si han avanzado en algunos beneficios que ustedes también son necesarios para las pymes? Bueno, Carla, primero decirte que el tema de las pymes está profundamente ligado al desarrollo de la política. Sobre todo en lo que dice relación con la gestación de las políticas públicas, ¿no? Y en este sentido han habido avances que para nosotros han sido bastante notables, al menos en este último año, ¿no? Que se ha traducido en medidas concretas que van en favor de las pymes y ligada también al mejoramiento salarial de los trabajadores. Ese es un tema que para nosotros es súper importante. Pero sobre todo porque se ha instaurado una política de codiseño de las políticas públicas. Y por primera vez, por lo menos en la historia que tengo yo como dirigente PYME, que son alrededor de 20 años, hemos logrado ese vínculo con nuestra contraparte del gobierno, que en este caso es el Ministerio de Economía, para poder hacer políticas públicas de conjunto en función de favorecer a las pymes por un lado, pero por otro lado también insertarlas en el papel que tienen ellos en el desarrollo de la economía del país. Y eso para nosotros es un paso trascendente. Claro, que en el fondo de alguna manera, no de alguna manera, obviamente las pymes son la fuerza de la economía, pero en algún punto se sentía que se habían dejado un poco de lado también con las mismas políticas que se habían hecho. Ahora, cuando se instauró el tema de las 40 horas, del trabajo, las 40 horas, pero que va a ser a 5 años, eso ha sido bueno, ¿no? Que sea gradual. A ver, en relación a la primera afirmación que tú haces, efectivamente nosotros tenemos una especie de eslogan que hemos instalado y que afortunadamente ha ido variando en el curso del tiempo. Nosotros decimos las pymes en boca de todos y en manos de nadie, porque tradicionalmente ese ha sido el derrotero de las organizaciones y de las pymes en su conjunto. Nos han asignado el rol de ser un ente que absorbe mano de obra, es decir, que ayuda a bajar los índices de cesantía, sin embargo, no desde el punto de vista del aporte que podemos hacer al desarrollo económico del país. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer juntar y converger esos dos caminos. Por un lado, nuestro rol, que otorgamos más del 60% del empleo privado en Chile, pero la contradicción es que tenemos solamente el 12,8% de las ventas nacionales. Y esto para nosotros es una contradicción, indudablemente. Esa contradicción la hemos ido acortando, no en términos de participación del mercado, pero sí en términos de entender de que nosotros podemos hacer un rol que es más importante y va más allá de lo que es el empleo. Y me recuerdo que en una intervención, hace unas 2 semanas atrás, el propio presidente de la República dice las pymes que son el motor de Chile. Sí. Y efectivamente nosotros creemos que somos un motor dinamizador de la economía nacional. Ahora, en relación al tema de las 40 horas, este es un tema que se viene discutiendo ya desde el año 2017 y que logra finalmente concretarse en una ley, ¿no? Sí. Esto lo empezó la diputada Carol Cariola con Camila Vallejo cuando ella era diputada y tuvieron, yo creo que el acierto de acercarse al sector empresarial y particularmente a las pymes para poder avanzar en este tema. La ministra Jara fue parte importante ahora de eso. Y la ministra Jara ahora que le pone la rúbrica a este tema, ¿ya? Y en este sentido, decir que nosotros no dijimos ya 40 horas así por así, teniendo en cuenta la experiencia internacional que evidentemente hablaba de la necesidad de otorgar mayor tiempo para los trabajadores, para que puedan compartir su vida diaria con sus hijos, con su familia, pero también cómo eso lo hacíamos que compatibilizara con la productividad que es tan menguada de Chile. Y uno de los temas para las pymes era cómo asumimos ese costo. Y afortunadamente llegamos a los acuerdos que en primer lugar hablan de la gradualidad, 5 años, lo que nos permite avanzar a nosotros, prepararnos, hacer caja, en fin, para poder afrontar esa eventualidad, pero por otro lado también algunos acuerdos que dicen relación con la capacitación y el acceso a la tecnología por parte de las pymes.
Y eso por el Ministerio del Trabajo, por CENSE La particularmente. digitalización. Entonces hicimos un acuerdo más completo y estamos muy conformes con esto. Estamos muy Ah, conformes. entonces han llegado finalmente, han avanzado muchísimo, porque yo recuerdo la última vez que estuvimos también acá conversando con el tema de las pymes y todo, el tema de subir el sueldo mínimo, ¿cierto? Y las 40 horas de alguna manera generaba como viste que habían dicho que habían hecho el asado, pero no los habían invitado y ellos tenían que comprar la carne, una cosa así. Entonces que había sido como complejo las conversaciones igual. Es que acá en las pymes también hay sectores que deslizan opiniones que tienen que ver con la contingencia política. Lógico. Ya en esto de que no los han invitado, bueno, yo he estado sentado en todas las últimas mesas, tanto en el Ministerio de Economía como en Hacienda, y han sido muy inclusivas. Ha estado desde la multigremial de emprendedores que lidera SUET, Sí. hasta la convergencia de gremios pyme, ¿no? Converpyme, que lidera quien habla junto con Roberto Fantuzzi. ¿Por qué lo estoy colocando en ambos extremos? Porque generalmente dicen, bueno, estos son los más progresistas y estos son los más conservadores. Nosotros afortunadamente podemos decir que somos los más progresistas. Y en tal sentido yo creo que sí hubo participación. Yo discrepo de la afirmación que hacen algunos colegas de que no lo hubo porque ellos mismos han estado sentados en la mesa. Por lo tanto, y en segundo lugar, mira, si esta cosa, como todas las cosas en la vida, tienen un componente práctico, real, en fin, pero también tienen un componente ético. Y es absolutamente antiético oponerse a la mejora de salarios para los trabajadores. No, absolutamente. Eso está claro. Sobre todo en las condiciones, ¿no es cierto?, laborales que se encuentran muchos segmentos de trabajadores del país. En el caso de las pymes, ¿por qué fue mucho más fácil asumirlo? Porque por ser unidades productivas más pequeñas, la relación que tenemos con otros trabajadores es muy estrecha. Te pongo un ejemplo. En un taller metal mecánico donde trabajan 10 operarios, el número 11 o el número 10 es el propio empresario que trabaja junto con sus trabajadores. Por lo tanto, hay una interrelación mucho más estrecha que permite sensibilizar con los problemas que tiene ese trabajador. Y a la vez el trabajador también entiende todos nuestros dolores. El hecho de que no nos paguen a tiempo, todos los 30 días, que todavía es un mito. ¿Ya? El hecho de que tengamos una cancha tan dispareja para poder competir en el mercado. El hecho de que el acceso al financiamiento para nosotros es casi nulo. ¿No? Los derechos de los trabajadores también no han avanzado tampoco mucho en eso. Entonces ahí hay una interacción que nos permite avanzar mucho, de manera mucho más expedita en conjunto con los trabajadores que otros sectores donde no hay esta convivencia diaria. Por lo tanto, nosotros vamos bien ahí. Oye, a mí el tema de la capacitación es un tema que a mí me mueve mucho, digamos, dentro de las cosas interesantes. ¿Qué políticas de capacitación crees tú que debieran estarse implementando hoy día para efectos de que los trabajadores pudieran tener mayor grado de productividad? A ver, más allá de los contenidos propios programáticos, lo más importante es la visión que existe acerca de los procesos previos, o sea, de los procesos previos a la capacitación en concreto. Y en este sentido, aquí lo que a nosotros nos hace mucho ruido y no nos parece es que todos los organismos capacitadores estén centralizados en un grupo económico determinado. ¿Ya? Porque aquí hay mucha plata de por medio. Entonces, la mayoría de las instituciones capacitadoras están ligadas a la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, que es un sector de la gran economía, ¿ya? Y nosotros como pymes tenemos muy poco acceso a poder capacitar, por lo tanto, ese es un problema concreto. Otro problema es que para el empresario pyme no le hace mucho sentido capacitar gente, ya pagar la capacitación y que un año después, cuando sea la operación renta, se te devuelva, ¿no es cierto?, lo que tú has pagado. ¿Por qué? Porque como somos unidades productivas pequeñas con poco financiamiento, preferimos esa liquidez seguirla ocupando nosotros, duele aunque sea poco. Hoy día ya se está variando, hay una mesa que está en funcionamiento, una mesa técnica en el Ministerio del Trabajo, en el CENSE particularmente, donde estamos de conjunto elaborando las nuevas políticas de capacitación, ¿ya? Con una participación mucho más plena de las organizaciones MIPYME. Y eso para mí es importante. Pero ¿cuáles son, de verdad, Roberto, las ayudas concretas que se han establecido para las pymes? En el sentido de que, si uno piensa la economía como está, ya está muy problemático, complicada la economía, de hecho, difícil de salir a flote. Se habla del 2024, a finales del 2024, y muchos empresarios también, no sé si, empresarios de las pymes, ¿cierto?, con problemas, gente que ha perdido trabajos. Entonces, el mundo de la pyme, ¿cuál es la ayuda concreta que se les da? En algún momento existe un subsidio también que se les da, ¿cierto?, a las pymes. Ahora, ¿eso se va a seguir dando en el tiempo?
por parte del Estado, me refiero. Mira, indiscutiblemente aquí hay grandes rezagos que no vamos a poder resolverlo de la noche a la mañana. Eso es difícil. Como te digo, yo llevo muchos años en esto. Sí. Y una de las reivindicaciones fundamentales nuestras ha sido el pago a 30 días, tanto por los mandantes del Estado como de la empresa privada. Eso ha sido un problema, ya se ha hecho endémico dentro de las pymes, y que justamente ha acarreado la quiebra de muchas pymes que se endeudan al no poder cumplir con sus obligaciones como pago de IVA, en fin y otros, porque no le pagan a tiempo. Y tú sabes que nosotros somos recaudadores del Estado, o sea, nosotros cuando vendemos un servicio o un hacen la pega del Estado, digamos, el IVA no nos corresponde a nosotros, nosotros lo cobramos. Así es. Y tenemos que rendírselo al Estado, recaudárselo. Cuando no nos pagan ese IVA tenemos que meternos una mano al bolsillo y nosotros pagarlo, porque si no nos multan. ¿Ya? Y eso sigue sucediendo. Y justamente a la tarde tenemos una discusión, una conversación en el Ministerio de Hacienda donde vamos a tratar nuevamente. Hay hoy día un colega mío de Conupia está participando en la Comisión de Economía del Senado, justamente porque hay una nueva ley que se está trabajando sobre pago oportuno. Ese es uno de los grandes dolores que nosotros tenemos. Ahora han habido medidas por parte del gobierno tanto para mitigar eventos, ya como también eventos de carácter natural, pero también algunos eventos como el salario mínimo que ha subido muy progresivamente, ¿sí? Y en ese sentido los subsidios. Claro, porque la capacidad de pagarlo, a eso voy, en el fondo, ¿está la capacidad de todos para poder pagar el salario mínimo? Claro. A ver, nosotros decimos lo siguiente, aquí es una dificultad, pero son alrededor de 800.000 empresas las que pagan el salario mínimo. Nosotros decimos que de esas un 58% son MIPYMES. ¿Ya? O sea que efectivamente pagan el salario mínimo. Ahora, hay otras... mire, las que más pagan salario mínimo son los del gran retail, ¿no? Que los trabajadores vía la... ¿Cómo se llama? Bueno, vía las ventas, ¿no? O la comisión por venta logran hacerse un sueldo mayor, pero parten de la base del salario mínimo. Por lo tanto, no son solo las pymes. Pero estas pymes que sí pagan salario mínimo, hay muchas que tienen dificultades. Y eso lo discutimos el año pasado y cuando llegamos al acuerdo con el gobierno, le hicimos ver la necesidad de un subsidio y ese está operando. Hoy día el subsidio ha llegado a 130.000. Sí, pero se habló de que eso no iba a ser permanente. No, no es permanente. Y que no podía seguir tampoco. No, porque pensamos llegar a 190.000, pero esto tiene que ver con que también esas unidades productivas que pagan menos o que pagan el mínimo sean capaces en este lapso de tiempo de ir mejorando, ¿no es cierto?, sus números y la posibilidad concreta de ir mejorando los salarios también. Porque, claro, un subsidio no puede ser permanente ni de toda la vida, es un subsidio para un momento determinado. Este va a durar hasta el 2025. Ya, todo el 2024 y hasta el mes de marzo del 2025 se acaba este subsidio. Por lo tanto, nosotros creemos que en este caminar hacia allá, nosotros podemos ir arreglando un poco nuestra caja. A lo mejor el sistema financiero puede ser un poco más dúctil con las pymes. Pero sí, por ahí va. Claro, porque en el fondo, o sea, a ver, las pymes de alguna manera son un gran espectro. O sea, no es una hay sola, de todo. Hay de todo, hay unas que son bastante, que andan muy bien y muchas que han tenido muchísimos problemas como le ha pasado en general a todos los negocios. Entonces, ahí uno se pregunta cómo, claro, suenan súper bonitas las políticas públicas que se hacen, pero cómo realmente se llevan a cabo. Y ahí cuando se hace la ley, pero hay que bajar la ley y hacerla. Es que es el problema. Que se lleve a cabo. Bueno, hay un adagio que dice... como la venta de pomá, como que sí, claro, la vamos. venta de pomá, exactamente. Claro, y te vendo la esa pomá ley, ya. la rampa. Mira, en la última ley de pago a 30 días que tuvimos durante la administración pasada, fue un gran avance. Sin embargo, quedó una gran ventana abierta. Decía que era obligación pagar a 30 días por parte del trato entre privados. Y también el Estado se le daba 45 días primero para llegar a avanzar hacia los 30 días. Pero se decía que, sin embargo, no obstante, el mandante con el proveedor pueden llegar a acuerdos para aumentar este plazo. ¿Ya? O sea, tú entenderás que cuando nosotros le vendemos algo a una gran cadena de retail, producto, por ejemplo, y nos dicen, bueno, sí, pero no te vamos a pagar en 30 días, te vamos a pagar en 60 días. Y yo le digo, bueno, pero la ley, y él me dice, bueno, la ley, pero lo que yo te estoy ofreciendo es esto. ¿Qué es lo que hago yo?
me voy por la casa y no le No, vendo. pero lo hace, pues hace el Llega al negocio, que por acuerdo, eso, claro. Y por en eso es. condiciones súper desventajosas. Entonces, la ley deja esto vacío y afortunadamente, por lo menos en la propuesta de ley que viene ahora, se acaba ese artículo porque definitivamente no hay capacidad negociadora Total. entre el gran empresario y el pequeño. Bueno, es decir, hay aquí un abuso de predominio de poder. Sí, claro. Bueno, como en todo como en todos los funcionamientos de casi todas las cosas, lamentablemente, que lo estamos viendo cada vez más y por eso el hastío que existe. Entonces, Y con el Estado también, ¿ah? Sí, porque claro. no quiero El ser- Estado no, son no muy quiero ser- mal el pagadores. Estado, pero muy mal pagador. sí, para mí Muy sí, mal es pagador. obvio, si Sí. donde está el poder está Sí. la situación, en el Estado, los políticos, en la economía. Así El es. punto es que, claro, que es tan bonito ver las pymes, ¿cierto? Cómo dan trabajo, cómo se sacrifican. Yo conozco cuántos casos, ¿cierto? Y tú, Roberto, de personas que ni siquiera se pagan su propio sueldo para mantener su pyme Sí, claro. y para mantener al trabajador. Eso pasó muchísimo. Y sigue pasando. Y sigue pasando, obvio. Entonces hay un sacrificio ahí que uno dice es tan injusto porque compararlo con el retail, compararlo con las grandes empresas. De hecho, el acuerdo que se hizo con la ministra Jara finalmente, porque al principio cuando partió fue una pelea que no había por dónde. O sea, tú miras a la CPC, a los empresarios, no había. O sea, por ningún motivo iban a hacer este acuerdo a las 40 horas, cuando empezó este proceso de las conversaciones hace años. Y finalmente se logra, ¿por qué? Porque ahora también, ¿qué tanto les puede tocar a ellos las 40 horas? De hecho, hay muchas empresas, las grandes empresas ya estaban Ya con las estaban, 40, pues, ya estaban claro. funcionando con las 40 horas. Y ahora, pregunta, ¿qué pasa con el trabajo online también, con las pymes? Mira, las pymes trabajan poco Sí, online. muy Sí, poco po. online, porque Porque los servicios que prestan justamente y lo Generalmente que son de venden... atención, servicio, Claro, de digamos, atención de claro. personas, claro. Justamente. Entonces eso mayormente nos afecta. Nosotros entendemos que es un avance importante desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología Total. a los procesos productivos. Sí. En eso, igual que la automatización, que se Claro. habla que va a dejar mucha gente sin trabajo, nosotros pensamos que es importante. Si el problema no es avanzar, todo lo El contrario. proceso es complejo. El proceso es Sí. cómo adaptamos Ujú. a la fuerza laboral para poder adaptarse a los avances Por supuesto, tecnológicos. por supuesto. Mira, y por ejemplo, no sé si tú, seguramente que han ido a algunos supermercados grandes Ah, donde que están ahora estas voy a cajas, hablar. estas cajas Claro. automáticas. ¿Y uno Es pasa decir, por menos cajeros, Sí. ya. Los cajeros son Es el mejor ejemplo. polifuncionales, o sea, Sí. son reponedores, cajeros y de todo. Y uno realiza un servicio o se autoatiende, un servicio que esa tienda te debiera entregar completo. Baja sus costos y lo descarga en el consumidor porque Sí. tú vas y tienes que hacer todo el proceso de Sí. de autopago. Entonces, bueno, por eso yo creo que hay que ver qué formas avanzamos en el desarrollo tecnológico, pero también pensando en la necesidad de seguir manteniendo activo el mercado laboral. Claro. Fíjate, Carla, y perdóname que No, por favor. paréntesis en esto de hacer políticas públicas, hoy día, desde hace algún tiempo, estamos inmersos en lo que se llama el Pacto Fiscal para el Desarrollo, ¿ya? Que en definitiva ha venido sufriendo modificaciones desde la implementación o el intento de implementar la primera reforma tributaria hace casi un año atrás, cuando te acuerdas Sí, que claro. no se aprobó la idea de legislar. Lo que a nosotros nos parece sorprendente de que un poder del Estado que está para legislar ni siquiera haya Claro, la discutido idea, algo. eso fue, sí. Eso, Discutirlo, o sea, sí, por mínimo. sí, que no haya entrado en discusión y ahí fue va el palo ese. para los legisladores que ganan una cantidad increíble de plata y que no hacen su pega. Muchas Claro. veces no hacen su pega y se dedican a otras rencillas que a la gente no le No interesa. le interesa. Bueno, luego de eso vienen los diálogos tributarios, un proceso grande, se retiró la mitad de los asistentes, entre ellos, por ejemplo, mis colegas de la multigremial y otros se retiraron, hubo otros valientes que seguimos hasta el final parados ahí sí. discutiendo y viendo cómo, o sea, con ánimo de mejorar las cosas, y ahora viene este pacto fiscal, que no es más que ir desagregando el tema de los impuestos y otros temas. Hay temas en que estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en la mayor transparencia del Estado, el mayor gasto, fiscalización del gasto público. Y ahora más todavía que se evidenció. Y ahora con Claro. la cosa esta que, claro, de las fundaciones con mayor razón, estamos muy de acuerdo, pero lo que no vamos a llegar de acuerdo y va a ser muy difícil es el tema de los impuestos. Y nosotros como PYME decimos, está muy bien si aquí los impuestos tienen que ser simples, justos y equitativos. Y eso significa, en vocablo más técnico, que sea progresivo. ¿Qué significa eso? Significa que, en simple, que los que ganan más tienen que pagar más y los que ganamos menos, pagar menos. Claro. O los que ganan menos, pagar menos. Que es lógico. Eso es lógico. Hoy día hay un sector que se opone a eso
que no es precisamente el nuestro, porque entre otras cosas nosotros pagamos poco impuestos, las pymes, y echan a las pymes al medio y dicen, no, ¿por qué esto va a afectar a las pymes? Bueno, si las pymes no pagamos mucho impuestos, porque tú sabes, y tú, Carla, recién lo dijiste muy asertivamente, una parte de lo que esa pyme gana va al sueldo de su propio dueño. Sí. Por lo tanto, utilidades son muy pocas, son muy marginales. La Claro. utilidad se percibe como sueldo. Por lo tanto, esto del 25% anual que nos correspondía pagar, son muy pocas las que la pagan. Bueno, hoy día, producto de la emergencia, estamos pagando el 10 y ahora se subió al 12,5, Ya. lo que es importante. Pero en este pacto fiscal, donde estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda, hay un nuevo tema que se llama Va en la ruta del emprendimiento, Ya. y donde va a haber un sistema, ¿no?, que va a ser el sistema transparente, donde las pymes van a pagar 0 impuestos por la vía de la renta y solamente su dueño va a pagar el global complementario si es que le da para pagar. Ya. Entonces, eso para nosotros esa es está, importante. esa está bien. Si es que le dan para... También Claro, está bueno pero eso. por la vía Sí. porque hasta ahora se pagaba doble, pagáis por el lado Porque de si la le dais renta también y al... por el lado- Claro, claro, porque por si el por le... el lado del dueño. Claro, porque si le dais al dueño y al empleador, va a haber menos trabajo también. Claro, Si es obvio, si lo va a obviamente. traspasar a sus empleados. Lógico, entonces el llamado nuestro es a tratar de ser un poco más abierto en la discusión y sincerar la discusión. Si no nos conviene, porque ganamos más y queremos ganar más, pagar impuestos, digámoslo así derechamente, pero no argullamos a otras cosas que tienen que la emergencia, que esto, que esto otro, que el desarrollo del país, no. O sea, las cosas hay que decirlas como tal. Y nosotros estamos de acuerdo con avanzar en ese tema. ¿Ya? Hoy día a la tarde tenemos otra reunión con en el Ministerio, justamente, el jueves en la mañana, perdón, Ya. donde una serie de medidas para la formalización y tratamiento de impuestos lo vamos a discutir. Por ejemplo, los impuestos adeudados por las pymes, nosotros estamos planteando que aquellas deudas tributarias de las pymes de más de 8 años, que ya por la vía judicial, Legal, sí, judicial. legal, sí, estarían prescritas, Así es. ya que de oficio la pueda prescribir o la pueda declarar incobrable el Total. Estado. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de esas pymes que debe plata en impuestos, que deben 1 millón de pesos, Sí. y al año siguiente ya te está debiendo 5, no va a poder pagar. No, po. Y sobre todo porque habrá uno que otro pillín, pero la mayoría no lo hace con el deseo de defraudar, sino que porque no le pagaron a tiempo, lo que te explicaba anteriormente, Sí. no fueron capaces de cumplir con sus obligaciones y se le vino esta bola de nieve encima y ya no pudieron pagar. Claro. Y lo único que les queda es declararse ni siquiera en la quiebra, porque la quiebra es un proceso legal, Sí. sino que cerrar y ser informales, y eso le hace mal al país. Por supuesto. Entonces, estamos planteando eso, porque con otras cosas, como tú sabes, un juicio justamente en esa dirección es caro, porque el abogado te cobra el 25% del total del capital. Entonces, Sí. cuando la deuda es grande, yo no la puedo pagar y Claro. por lo tanto prefiero seguir informal, ¿no? Porque Obvio. no puedo pagar esto. Entonces, si el Estado lo hace de una vez o por una vez y condona estas deudas, ¿ya? Y que yo no estoy diciendo, que pillo, se están tratando de condonar. No, sí, tiene sus razones concretas, pero va a permitir formalizar a una gran cantidad de informales. Cierto. Y esto es una cadena, porque también Total. podemos formalizar el trabajo. Y, Cosa, y lógico. formalizándolo tienes medio Entonces, pago de esos impuestos temas, por la y boleta, está dispuesto, etcétera. estamos Claro. discutiendo, lo está dispuesto el aparato estatal a discutirlo, estamos avanzando, esto es- creemos que eso es bueno. Es súper interesante, pero tengo que hacerte otra pregunta. Desde el otro lado del mesón, ¿y ustedes están metidos en las modificaciones que se está haciendo a la ley de consumidor? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto a los cambios que se están haciendo? Mira, nosotros hemos estado largamente en esa discusión. Nosotros siempre hemos creído que el CERNAC es un león que no tiene dientes. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros y los que trabajamos honestamente, que no tenemos nada que esconder, que el CERNAC tenga capacidad fiscalizadora Sería y fantástico. también sancione, Es fantástico. y que sancione, es fantástico. Es lógico, porque va a ir cerrando esta capacidad o esta posibilidad, mejor dicho, que tienen mucho de hacer trampa, de ser pillito. Claro. ¿no? Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo. Mira, nosotros estamos de acuerdo en todo lo que sea una mayor fiscalización, pero pareja, porque a veces los fiscalizadores del Estado les es más fácil fiscalizar a los pequeños que a los grandes. Sí, claro, sí. Mira, un caso concreto. Llega un fiscalizador ponte tú, de la inspección del trabajo, a una pyme. Sí. El dueño de la pyme lo tiene que recibir, en fin, papá, y Sí. le empalman la multa. Ahora, afortunadamente, se puede canjear esa multa por capacitación. Así es. Pero llega a una gran empresa, o a una gran empresa del retail, por ejemplo, llega ya que no vengo a fiscalizar, ya quiero hablar con el dueño, no, con el gerente. El gerente le dice, no No, puedo es un hablar con gerente. usted. Es que entonces le voy a pasar una multa. Pásenmela.
páseme la multa. Po. Si la multa es irrelevante, Claro. ¿no es cierto? Total. Bueno, la colusión lo ha mostrado así. Po. Sí, claro. Es mejor, para algunos, es mejor coludirse y ganar grandes cifras de dinero y después pagar porque lo que pagan no te cubre ni el 25% de lo que efectivamente has ganado por la vía de la colusión. Sí. Eso en las pymes no sucede. En las pymes no se coluden, las pymes no evaden impuestos tampoco, por lo tanto Verdad. no tenemos miedo a que la legislación avance en tomar medidas No, más porque en el fondo concretas. les hace bien. ¿Sabes qué? A mí hay algo que siempre yo creo que a todos, los que tenemos un mínimo de conciencia por las personas, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Hay mucho más de lo que deben hacer, ¿cierto? Más que derechos. Y en ese sentido, poco se ha avanzado también en los derechos de los trabajadores. Entonces, finalmente, tiene, como bien dices tú, Roberto, es una cadena virtuosa que tiene que funcionar completa. Entonces, desde que los trabajadores estén cómodos haciendo su trabajo, ¿cierto? Contentos. Y de hecho, las pymes se vieron súper afectadas también con la pandemia. Hay muchas pymes que tuvieron que cerrar. ¿Cuántas personas también hoy día, por la misma inseguridad, Claro. también cierran sus negocios? Entonces, los trabajadores también en ese sentido tampoco tienen seguridad, quién los cuida, etcétera. En ese sentido, ¿hay conversaciones al respecto con, bueno, me imagino con la ministra Jara directamente, para mejorar los derechos de los trabajadores? A ver, nosotros somos solidarios de los derechos de los trabajadores, pero a quienes le corresponde principalmente avanzar en esa dirección es a las organizaciones de trabajadores, particularmente en este caso a la organización más grande que es la CUT. La CUT. ¿Ya? Ujú. Sí. Y en ese sentido entiendo yo que sí hay Sí. conversaciones, pero por otro lado también existe un ente que se llama el Consejo Superior Laboral. ¿Ya? Y es el ente donde se encuentran empresarios, trabajadores y el gobierno, donde se discuten este tipo de temas, Sí. fundamentalmente eso. Ahora, nosotros estuvimos marginados mucho tiempo de ese ente, o sea, por siempre, porque ¿Por qué? la representación, de acuerdo a la ley, la tenían los organismos más representativos. Y en este caso existen varias centrales de trabajadores, pero el más representativo es la CUT, Es la está CUT, ahí. sí. Y de los empresarios, el más representativo es la CPC, la Confederación de la Producción y el Obvio. COR. Sí. Claro, que también hay un contrasentido, siempre en esto hay un contrasentido. ¿Por qué razón? Porque efectivamente ellos los que tienen 87, y tanto por ciento de la venta en este país, versus el 13 nosotros, Lógico. pero nosotros somos los que brindamos la mayor cantidad de empleo, por lo tanto Obvio. debiéramos haber estado ahí y estábamos un poco a veces invitados por la CPC, pero no en calidad oficial, Claro. de negociaciones que tuvimos Claro, con por eso te pregunto, porque en el fondo quedan fuera a veces de negociaciones. nosotros quedamos afuera muchas Sí. veces, de muchas cosas. Pero hemos avanzado porque producto justamente del diálogo, un poco con fuerza A por la parte fuerza. nuestro, Sí, Sí. claro. sí, hemos logrado avance. Por Bueno, que ejemplo, es la única manera. sí, por ejemplo ahora logramos tener un representante del Consejo Superior Laboral elegido por las propias pymes. Ah, mira, qué bien. ¿Ya? Y tenemos al secretario general de mi organización de Converpymes, la otra Ya. organización que tenemos, está ahí representando Ya. a las pymes en esa mesa ya con toda la titularidad, con todo lo que eso significa, es decir, de derecho. Eso fue producto de negociaciones en relación al tema que era importante, como paréntesis, como por ejemplo nuestra representación en la OIT, donde nunca hemos tenido una representación propia de las pymes, siempre hemos ido por invitación de. En esta oportunidad logramos avanzar Es importante eso. y nominamos nuestro propio representante al OIT. Mira, fue poco lo que incidió, muy poco. Yo tengo conversaciones con colegas presidentes de Colombia, de las pymes de Colombia, de Perú, de México, y estamos en la misma, porque hay poca incidencia de este sector y en todos los países este sector, por lo menos del Cono Sur, ¿no? Tiene una incidencia importante en las pymes, sin embargo tienen bajos Representación. claro, bajos márgenes de representación. Sí. En este sentido, nosotros hacemos lo que podemos porque, como está este factor ético que yo te mencionaba al principio, nosotros somos profundamente allegados a eso y creemos que dentro de todas las posibilidades que hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, dentro de lo que nosotros podamos hacerlo. Lógico. Y en este sentido, nosotros
Por ejemplo, yo he tenido conversaciones concretas y algunos programas de televisión de otros canales junto con el presidente de la CUT y hay una buena relación. Bueno, eso tiene que ir plasmando también en que esto sea más generalizado y que la buena relación no sea solamente a nivel de dirigente, porque eso es lo más fácil, sino que a nivel de la gran cantidad de trabajadores y de empresarios que hay en este país. Pero yo creo que vamos avanzando hacia allá con todas las dificultades que ello implica, porque relacionarse no es tan fácil, para nosotros más fácil, porque te digo que hay una relación más cercana, pero es absolutamente importante esto de ir generando diálogo social. Y ahí, absolutamente con lo que tú dices, o sea, la parte social es súper importante. Aquí ningún desarrollo, ningún emprendimiento, ni ningún avance en el desarrollo del país puede ser sobre políticas públicas excluyentes de un sector tan importante como son los trabajadores y como también somos las pymes. Claro, lo que pasa es que también se realizan distintos seminarios, eventos, que se juntan las pymes con los empresarios, mentores, grandes mentores, con personas que están empezando y miran al empresario de una manera como, hoy por fin voy a poder hablar con él, que me va a poder dar una idea y todo. Celo. Claro, como a Dios. Entonces, también, de alguna manera, igual se han acercado. Uno siente que se ha acercado un poco estos dos mundos, pero igualmente, claro, el poder empresarial es muy potente, el empresariado, del gran empresariado en Chile, que son 3 familias, digamos, entonces que se llevan todo. Entonces, de alguna manera uno ve esa desventaja que en algún punto se podría haber pensado. Tú que llevas tantos años, por eso te lo digo, Roberto, en este tema, en la lucha, ¿cierto?, por las pymes. ¿De alguna manera ustedes sintieron que con este gobierno quizás, que supuestamente iba a ser más social, ¿no?, y que iba a desarrollar mucho más políticas públicas en lo social, de ayudando a la gente, sintieron que se iban a acercar más a tener mucho más avances y de alguna manera no han existido? A ver, mira, esto hay que entenderlo en el contexto de que el programa del presidente Boric tiene 2 vertientes importantes en relación con las relaciones laborales. Una a los trabajadores y otra a los empresarios MIPYME. Sí. Y fueron promesas de campaña inclusive. Por eso. En este sentido, nosotros desde las pymes sentimos que hemos avanzado, ya, pero no lo suficiente aún. Porque esto de instaurar un sistema de diálogo permanente con los diferentes ministerios y que, bueno, no se hacía anteriormente. Quizá fuimos un poco más cercanos al segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Después hubo una pausa entre medio. Por razones obvias y naturales, digamos que los gobiernos son representantes de sectores o grandes conglomerados, aparte de ser electos. Por ejemplo, con Piñera era mucho más cercano a los empresarios, pero uno pensaría que con Piñera podría haberse acercado a las pymes, como de una manera también. Mira, hay que reconocer una cosa, durante el gobierno Piñera se instituyó la primera ley de pago a 30 días. Eso hay que reconocerlo. Con esta trampita entre medio y todo, pero avanzamos. Ya esta ventanita que quedó abierta y era un forado, era un hoyo socavón, pero se avanzó. Ahora con este gobierno estamos avanzando. Yo creo que es posible, creemos nosotros, avanzar mucho más. Es posible que este diálogo que es permanente tenga bases más sólidas que permitan decir, mire, hemos logrado más que esto, pero que hemos logrado cosas importantes. Por ejemplo, por eso yo siempre digo que esta política del codiseño, es decir, de codiseñar políticas públicas, es un avance importante. O sea, se está tomando al otro. Ya una mesa. Sin embargo, todavía hay reticencia porque en la práctica, efectivamente, esas políticas sean más inclusivas o tengan un margen mayor de la expresión de esta participación en la cual se ha avanzado. No sé si me explico un poco. Sí, total. Entonces, yo creo que hay harto por hacer. Pienso también que esto está en un contexto con un gobierno que tiene muchas dificultades, ya desde el punto de vista político, y que hoy día un poco todos percibimos como que van tapando un poco flancos que se le han produciendo. Y aparece otro. Claro, entonces en ese sentido, como los socavones, claro. En ese sentido a lo mejor nosotros no somos objeto de la máxima importancia. Sí creo que hemos avanzado. Queremos avanzar más y eso tiene que ver un poco también con el papel que nosotros desempeñemos como dirigentes. Es que a eso voy, porque en el fondo es tan importante ponerse en el lugar que corresponde. Ustedes son fundamentales, por lo tanto tienen que tener esa representación también importante y creérselas, porque si no,
claro, uno avanza, se avanza en qué, en mesas de conversación. Y uno las puede ver, de hecho, por el canal del Senado, uno ve las conversaciones que se hacen con diferentes gente, ¿cierto?, de la sociedad. Pero uno dice, y estas conversaciones se hacen, y se hacen, y se hacen, y se hacen, y ¿dónde está la ley? Fíjate que... ¿Y cuándo está el...? ¿Cuándo se baja y se hace? Mira, en eso que dices tú, yo creo que nosotros hemos tenido una síntesis de nuestro aprendizaje como dirigentes, ya en la última etapa del gobierno de Piñera y a partir de la pandemia. Sí, y esta síntesis ha sido la siguiente, que hemos comprendido que nosotros, con el respeto que se merece, no somos ni más ni menos que cualquier representante de la institucionalidad. De acuerdo. Y ahí llegamos, ¿no es cierto?, sí. a la discusión, donde se da la discusión en el Congreso con el ministro Lucas Palacio, que era el ministro de Economía de la época, y a mí me tocó varias veces en reuniones allí confrontar mis opiniones con todo el respeto que merece, pero decirle, ministro, no, usted aquí no está. El subsidio para las MIPYMES por la pandemia era de 1 millón de pesos para los microempresarios varones y 1.200.000 logramos para las mujeres. Bueno, el gobierno estuvo muy de acuerdo, punto de avance, pero dijo, hay subsidio para 300.000 empresas. Y nosotros le dijimos no, porque hay más dinero para poder subsanar este problema. Le sacamos 840.000 subsidios e incluimos las ferias libres que no estaban incluidas. Mira, bueno, esa es una síntesis del aprendizaje que nosotros hemos hecho, ¿ya? Y confrontar y conversar. Hoy día con la autoridad también conversamos muy de igual a igual. O sea, en nosotros no está este ánimo de acercarnos con complejo a la autoridad. Todo lo contrario, de igual a igual, cada uno en lo que le compete. Total. Y con respeto por ambas partes, pero ¿por qué vamos a dejar de plantear nuestras reivindicaciones que son legítimas? Porque nosotros hacemos un aporte al país. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un aprendizaje. Lo que sí no sucede aún es que esto se entienda en el conjunto de los microempresarios y pequeños empresarios y medianos empresarios, que somos más de 1.200.000 en este país. ¿Ya? O sea, el 88,5% de las empresas, ¿ya? Los otros, la gran empresa, el 1,5%. Entender de que los dirigentes pymes son sus legítimos representantes. Muchas veces hay un entendimiento utilitarista de lo que debe ser la reivindicación del gremio. Por ejemplo, preguntan, bueno, ¿y para qué quiero estar yo afiliado? ¿Y qué me da la organización? Porque hay un concepto diferente acá de lo que, o sea, lo ven como cuestión inmediata, o sea, si me da como la sociedad mutualista, derecho a una bóveda en el cementerio, o me da que me van a invitar a una fiesta a fin de año. No, lo nuestro no es eso, nosotros eso asistencialismo no lo hacemos. Nosotros representamos los intereses de las pymes, nos entiendan o no nos entiendan. Yo creo que hay un sector importante que no nos entiende todavía y que no entiende que nosotros los dirigentes pymes, cuando vamos a pelear con el gobierno y a golpear la mesa a veces con este o con otro gobierno, ya no lo hacemos porque nos gusta o por satisfacer nuestro ego o por decir, oye, le hice un gallito al gobierno, mucha que soy grande. Lo hacemos por defender intereses. Esa es la pelea chica que se da permanentemente. Lo hacemos por defender intereses concretos y todo. Y esos intereses llegan a todos. Porque cuando llegó el bono a 840.000 personas, bueno, fueron 840.000 pymes que tuvieron acceso a algo que a lo mejor no hubiesen tenido. Si no hubiese sido por la lucha persistente de las organizaciones pymes. Roberto, te queremos agradecer por estar con nosotros, presidente de Conupia, que les vaya súper bien. Oye, quiero hacerte un alcance que es necesario hacerlo. Yo ya no soy presidente de Conupia, soy vicepresidente, porque por estatuto yo llevaba 10 años de presidente. O sea, era casi como... Ya está ahí, pero... Y bueno, hay colegas míos como por ejemplo... el colega Consigue, que lleva 60 años. Bueno, nosotros en nuestra organización pensamos que ya 10 años mucho. ¿Y quién está de presidente ahora? Ahora Humberto Solar, pero sin embargo hay una organización más grande, que es una especie multigremial nuestra, que es Converpyme, ya que sí presido yo, y Roberto Fantuzzi es nuestro digno y querido vicepresidente. Lo amamos. Con Roberto yo he tenido experiencias gremiales muy buenas. Hemos viajado, hemos hecho un par de giras internacionales, particularmente con la presidenta Bachelet, y Roberto es una persona que desde la experiencia que él tiene hace un gran aporte a Converpyme. Y hoy día yo creo que van a empezar a escuchar hablar más en el ámbito pyme de Converpyme. Qué bueno, de hecho te hemos visto en el programa como El Perro y el Gato, así que te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros.